Y ahora vamos con nuestro pastor y maestro Rick Brown de Calvary Chapel de Idaho Falls, mientras continuamos con nuestro estudio de la primera epístola de San Juan. Estamos en el capítulo 2 de la epístola de San Juan y el mensaje está creciendo con el mundo. El apóstol Juan nos da instrucciones acerca de cómo madurar y a todos que esa madurez nos invita a que caminemos en la luz y no caminemos en la oscuridad, porque quien camina en la oscuridad no practica la verdad. Si decimos que amamos a nuestro Señor, pero no obedecemos su palabra, no estamos caminando con la verdad. El apóstol Juan nos habla acerca de su fe y el camino con Dios. Él quiere que sepamos de este proceso de crecimiento, de estar en el mundo ejerciendo su palabra y transformar este mundo. Él nos habla ahora en los versos del 12 al 17 acerca de ese proceso de crecimiento y nos habla del crecimiento y también de ese mismo crecimiento fuera de ese desarrollo, de vivir la vida en un mundo pecador. Nosotros tenemos luchas y tentaciones porque tenemos una naturaleza pecadora, pero el proceso de crecimiento está con nosotros. Y si ustedes han estado con nuestro Señor por 5, 10 o 15 años, pues experimentarán este tipo de situaciones y de crecimientos. Y es parte de nuestra evolución, como también hemos evolucionado desde que éramos bebés. Yo pienso que muchos de nosotros comparten la experiencia de la paternidad y han tenido esa dicha de traer bebés al mundo con sus mejillitas y sus manitas y están emocionados de que los pueden tener en sus brazos. Pero si ese mismo niño ahora tiene 25 años y todavía usa pañales o todavía necesita alimentarse de la mamila, pues algo realmente serio está pasando. En este proceso todos los padres quieren que sus hijos crezcan, que maduren, que hagan sus cosas por su propio lado y que hagan una familia. Pero ese proceso se llama crecimiento y madurez. Es esperado que eso suceda en el mundo físico, pero también es esperado en nuestro camino con Dios. Nosotros necesitamos que se crezca y se madure. El apóstol Juan nos habla de 3 categorías de personas, pero técnicamente 2 provienen de palabras griegas. Las 4 categorías que el apóstol Juan nos habla, podemos caer en cualquiera de ellas 4. La primera nos habla en el verso, cuando dice en el verso 12, y les escribo a ustedes, mis pequeños niños, porque sus pecados han sido perdonados en amor a su nombre. La palabra griega para este primer grupo es infantes, que significa recientemente renacido. Si ustedes han estado con nuestro Señor en el último año o más o menos, están emocionados de que sus pecados sean perdonados y nuestro Señor Jesús, en amor a su nombre, Él dio su vida por nuestros pecados. Ustedes están felices de la alegría de Dios nuestro Señor en su vida. Cuando yo vine a los caminos de nuestro Señor y experimenté mis pecados fueran perdonados, fue como estar caminando en el aire por 6 meses. Estaba tan emocionado acerca de ser perdonado. Yo le diría a las personas mi historia de cómo Cristo perdonó mis pecados. Y puedo sentir esa emoción interna que me puede traer sorpresas que aún no conozco. Ustedes se pueden dar cuenta de lo honesto y emocionante que sus pecados sean perdonados, y es en la infancia de la cristiandad cuando nosotros renacemos de nuevo. Ustedes pueden ver cómo, o no, más bien no pueden ver a la iglesia como una membresía. La Biblia nos enseña que tenemos que nacer de nuevo, pero nacer en la familia de Dios. Es como cuando alguien toca en tu puerta y te pregunta si puede ser parte de tu familia. No, tienes que ser nacido o adoptado en esa familia para ser parte de la familia. Así que Dios nos ha adoptado en su familia y tenemos su espíritu y su espíritu de adopción cuando decimos Abba, Padre. Pero tenemos que entender en la cultura griega que no había ninguna diferencia entre el hijo natural y el hijo adoptado. El adoptado tenía los mismos derechos que el natural. Ahora,
Ustedes son herederos de la familia de Dios. Así que en la primera categoría, para todos los que se han acercado a Dios por primera vez, a nuestro Señor, están emocionados de que serán perdonados y nosotros estamos emocionados por ustedes. Pero en algún lugar, en el camino, tendrán que cambiar de esa infancia. Ustedes son perdonados y ahora es tiempo de empezar a crecer. Es como un niño creciendo. Empiezan gateando, después caminan y están esperando ahí para crecer, para que puedan ustedes jugar con ellos al fútbol, o sea capaz de correr, de cachar y jugar a la pelota con ustedes. Pero para esto necesitan buena comida, descansar bien y no estar enfermos. Es tiempo de crecer y madurar. Ahora el apóstol Juan nos dice a sus niños, sus pecados serán perdonados en el amor a su nombre. Pero él dice en el versículo 13, les escribo a ustedes, mis pequeños niños, para que conozcan al Padre. Nosco ahora sabe que está comenzando a crecer en su experiencia con el Padre. Es no nada más el amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, pero hay un Padre en el paraíso que me ama, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Qué maravillosa cosa es cuando sabemos y experimentamos el perdón y experimentar una relación más profunda con Dios nuestro Señor. En este proceso es importante que descansen bien, que se alimenten de buena comida y estén sanos para que puedan crecer. La fe viene oyendo y oyendo la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta de Pedro que tenemos que buscar la palabra de Dios como un bebé busca la leche. Nosotros sabemos que cuando un bebé está hambriento o necesita algo, llora. El proceso de alimentar y cambiar pañales, pues va de la mano. Ahora, si queremos crecer, tenemos que leer la palabra de Dios. Así que cuando crecemos, vamos a necesitar más y más de la palabra de Dios. Muchos de nosotros somos jóvenes cristianos y estamos muy emocionados de que nuestros pecados han sido perdonados. El siguiente grupo que el apóstol Juan menciona son los padres. Él escribió a los padres en el verso 13, que dice, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y lo vuelve a repetir en el verso 14. En el verso 14 dice, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Entonces están mencionados en los dos párrafos. Pero eso no cambia la fraseología, porque hombres, padres o madres han estado con nuestro Señor un largo tiempo y han estado caminando con el Señor por 20, 30, 40 o más años. Nosotros, más bien ustedes, lo han sabido desde el principio. Ustedes pasan por muchas etapas en el camino por el cristianismo, como el gozo de la salvación y después luchar con algo más complicado. Pero esa es una lucha diferente que cuando ustedes empezaron a leer la Biblia, por ejemplo, por primera vez. Están sorprendidos de todas esas nuevas verdades que ustedes están viendo. Pero los años pasan y ustedes adquieren esa madurez de relación. Muchas de esas cosas que estaban en la infancia y en su juventud se han ido más lejos, así que su relación está completamente intacta. Ustedes están creciendo en su relación con el que los quiere, con el que los ama, su Padre, Dios Padre. Así que deben de estar agradecidos al Padre que los ama y al Hijo que dio su vida por ustedes y nos dio el regalo del Espíritu Santo en nuestra vida. Mientras ustedes crecen más conforme a la edad, es como San Pablo dijo al final de sus días cuando él escribió a los filipenses, que él lo conocía, que él lo conoció muy bien. Todas estas cosas extras que ustedes acumulan en su juventud o en sus años jóvenes en la cristiandad se han ido. Ahora estamos con nuestro Señor en nuestro entendimiento. Estamos capaces de criar y disciplinar a nuestros hijos y a aquellos que son jóvenes. Ahora vemos a un bebé
y sabemos cómo cuidarlo, cómo tenerlo entre nuestros brazos. Ahora sabemos cómo a un adolescente lo podemos ver a los ojos y decirle con la mirada, no lo estás haciendo bien. Y mientras la paternidad sigue, caminamos, por ejemplo, a lo largo de nuestras vidas con una hija, la llevamos por todo el pasillo en una iglesia y la vemos cambiar votos, intercambiar votos matrimoniales. Pero esa es nuestra vida, hemos madurado y hemos criado a nuestros hijos. Es extraño si ustedes tienen padres muy mayores, que si ustedes han criado a sus hijos, se les hace sorprendente saber que todos ellos fueron jóvenes y que pasaron por esa edad madura. Ahora se mudan y descubren esos hijos que han crecido, que pasaron por nuestras enseñanzas, los ven madurar y descubren que tienen que mudarse y descubren varias cosas al mismo tiempo, como que tienen que pagar renta, que la comida no aparece por arte de magia en los refrigeradores y que tienen que hacer la lavandería y que ya no está el hada madrina de la lavandería, o mejor dicho, que ya no está nuestra mamá. Pero todo aparece súbitamente y cada año con año nos vemos y sabemos que hemos experimentado la vida y que no es tan fácil. Y ustedes se preguntarán, ¿de quién están hablando? ¿Están hablando acaso de su papá y su mamá que los criaron? ¿Están diciéndome que es difícil la vida allá afuera? Hemos estado orando por ti por un largo tiempo para que experimentes ese nuevo enfoque y abras tus ojos. Nosotros hemos estado preguntándonos cuándo ese día vendría. Y los padres, que ahora ya son mayores, y los abuelos, tienen un conocimiento profundo. Pueden ver a los hijos jóvenes hacer llorar, o a un adolescente luchar, o a una pareja nueva recién casada luchar, y pueden decir, ¿saben qué? Dios los va a sacar adelante, Dios los va a guiar y los va a sacar adelante, y eso va a estar bien. El niño podrá decir, no, pues no lo entiendo, o qué tan bueno o malo es eso. Pero, sí, yo lo entiendo, qué mal puede ser, porque hay un conocimiento a profundidad de nuestros padres que saben, o en griego gnosko, que lo han experimentado en el pasado y que lo están experimentando ahora. Ustedes saben que la naturaleza de la paternidad, el carácter, el amor y los deseos, todo eso es conocido. Ustedes saben de la palabra de Dios y que Él se ha revelado por sí mismo. Como jóvenes, empezamos a experimentar con Dios en la vida y hay un profundo y estable, sólido como roca, esos cimientos que vienen de crecer con Dios nuestro Señor. Y muchos lo tienen. Ahora, muchos de ustedes están nacidos de nuevo y conocen a alguien que tiene ya un camino con madurez en el Señor. Y ellos dirán, quisiera ser tan maduro como tú y lo quiero ser en 6 meses. Y eso no trabaja de ese modo. Ustedes pueden ser un muchacho de 18 años y decir, pues yo quisiera tener la madurez de una persona de 50 que ha tenido ya experiencia de muchos años y muchos hijos y hasta tiene nietos. Sí, pero eso no pasa en 6 meses. No hay atajos espirituales. Tienen que conocer la palabra y orar y caminar con Dios nuestro Señor y llevar esa relación personal. El gnosko, tipo de experiencias con Dios que ustedes conocerán. Eso es lo que quieren hacer. Y yo miro a los hermanos que ahora son adultos mayores o 10, 15 o 20 años más mayores que yo. Y quisiera estar junto a ellos porque tienen un conocimiento profundo de lo que es Dios y de lo que yo no he experimentado. Ahora, el cuarto grupo que el apóstol Juan escribe es en el verso 14, que dice en el versículo 14,
Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Quieren saber cómo se puede conquistar y ganar y adquirir ese gozo como si fuéramos niños, más que un niño crecido a medias o inclusive que un joven? Significa ser hombre y mujer adulto. ¿Cómo vamos a vencer al maligno? Todos tenemos un cambio repentino en la pubertad y hay muchas luchas que hay que encarar, como la atracción al sexo opuesto. Las niñas pasan por esa etapa en que los cuentos de hadas y las bodas y lo que sería tener un bebé. Cuando alcanzan esta edad, es una lucha interna y externa por todos lados. Y tienen esos nuevos deseos diferentes, a veces de pecar, donde se dan cuenta que la vida no es un parque de diversiones, que es un campo de batalla, y que tienen a un verdadero enemigo de su alma, el diablo, que los quiere destruir. Muchos adolescentes lucharán con esos deseos de tomar o de experimentar con drogas o dormir con la novia o con el novio. Hasta los niños que han sido criados en la iglesia pueden tener esos deseos y luchas. Y si no están listos, pueden caer. Así que es necesario que estar con la palabra de Dios y ponernos esa armadura que Dios nos dio para luchar y vencer al maligno, para vencer al diablo. Necesitamos ser como el apóstol Pablo cuando le dice a los Corintios en el capítulo 9. En el capítulo 9 donde dice, me golpeé a mi cuerpo. Y no quiere decir que se haya torturado él mismo. Quiere decir que ha vencido a su naturaleza pecadora, que se ha levantado y que por fe y poder del Espíritu Santo ha resurgido. Pero nos dice cómo, y esto es lo más sensacional de todo, cómo se transforma uno en fuerte y a la vez ser un hombre o mujer joven. Nos dice que la palabra de Dios habita en ellos y que con la palabra habitando en ellos se vence al maligno. Esa palabra es usada 2 veces ahí, en esa oración. Y ahí la palabra Nikeo, que viene la palabra de la marca, que es la palabra que usó la marca Nike para sus zapatos. Nike es una palabra griega que significa victoria. Así que, pues poniéndolo de este modo, una victoria espiritual significa un Nike. Para que lo entendamos, hay una batalla de la espada con la espada, y es la palabra de Dios que habita, y significa que la palabra de Dios está finalmente en nuestros corazones. Yo veo mucha gente que está confortable con la palabra de Dios, que está a gusto. Cuando la palabra de Dios les habla y es para alguien más. Hay personas que dirán, bueno, y yo concuerdo que Dios es amor, pero no concuerdo que con la parte del pecado. Pero sepan que la palabra de Dios está habitando en ellos. Ustedes leen este libro, esta carta, y los mantendrá y sabrán alejarse del pecado. Si ustedes tienen la palabra de Dios, ustedes pueden conquistar y vencer los ataques del diablo con la espada espiritual que nos dice en Efesios capítulo 6, la palabra de Dios. Necesitan leerla, necesitan entenderla, aplicarla, memorizarla, y más que todo, ustedes aprenderán cómo vivir la palabra de Dios. No es necesario tener algunas escrituras en la mente, o en la pared, o en el refrigerador. Necesitan tener el deseo de conocerlas y obedecerlas. Ahora, ustedes no van a obedecer algo perfectamente si su deseo no es realmente ser obediente. Si ustedes no tienen un entendimiento de Dios, el diablo seguramente les va a patear por atrás. Cuando Jesús fue tentado por Satán 3 veces,
usó la palabra de Dios contra él. Cuando Jesús fue tentado por Satanás 3 veces, usó escrituras en contra de él. Satanás quería que convirtiera el pan, más bien que convirtiera las piedras en pan, cuando él tenía hambre. Y después le dijo que se aventara de una montaña y le mencionó y le mostró todos los reinos del mundo. Después se lo llevó a la cima de un templo y le dijo que saltara porque Dios había mandado a sus ángeles a protegerlo. Pero Jesús contestó también 3 veces con citas del libro del Deuteronomio, donde decía que el hombre no debe vivir nada más del pan, y también que debes alabar a Dios y servirlo nada más a Él. Y una última, que no debes ser tentado, no debes de mantener en tentación a Dios nuestro Señor. El diablo mencionó el Salmo 91 a Jesús. Inclusive, el diablo sabe de la Biblia. Por eso es que él tergiversa las Escrituras y saca a la gente del buen camino. Por eso es necesario que tengan un conocimiento profundo de las Escrituras para que venzan al diablo cuando quiere hacer un retruécano la palabra de Dios. Jesús usó la palabra de Dios para darnos ejemplos de cómo conquistar a nuestras tentaciones internas y a las tentaciones en general. No importa cuál sea tu tentación, siempre habrá un versículo, un verso que apliques a cada situación. Así que el trabajo está en batallar con las tentaciones y, desde luego, leer las Escrituras, memorizarlas y mantenerlas muy cerca de tu corazón y aplicarlas, desde luego. Como el salmista dijo, para que haz todo esto para que no peques. Pero hay muchos modos de leer la Biblia. Tienes que ver cuál es el que mejor te acomoda. Antes de que yo fui llamado a este ministerio, yo leía un capítulo a diario cada mañana mientras comía mi cereal. Fui trabajador de la construcción y nadie me decía qué hacer o cómo hacerlo. Así que tuve que aprenderlo y leí este libro y descubrí que encontré la palabra de Dios y Dios empezó a hablarle a mi corazón. Y esta nutrición llegó a mi alma, nutrió y fortaleció mi alma esta palabra de Dios. Y me hizo sobreponerme a muchas cosas con las que batallé. Pero hay muchos modos de oír la palabra de Dios, como las cintas, el internet, los MP3, los archivos MP3, los CDs, radio, televisión. Y de ese modo puedes estar con Dios en diferentes formas. Cuando estuve trabajando en una cantera, trabajaba 8 horas al día. Lo hice por 3 años y en un cuarto, por mí mismo, tuve oportunidad de seguir leyendo y estando en comunicación con la palabra de Dios. Descubrí esas cintas que el pastor Chuck hizo de la Biblia y las leí desde el principio en Génesis. Fueron 323 cintas de audio y escuché la palabra de Dios por 8 horas al día y me fascinó, me encantó. Y además no fue suficiente, quería más. Y la fuerza y los recursos dentro de mí se convirtieron en esa agua viviente. Dios me estaba consintiendo. No podía creer esa victoria sobre el pecado y la tentación como resultado de alimentar mi corazón y mente con Dios diariamente. Porque la fe vino a través de mi oído, de oír la palabra de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no tengo yo esa misma victoria? Pues es porque no están leyendo la Biblia. Si ustedes vienen una vez o un par de veces al mes a la iglesia y escuchan toda la semana heavy metal, y si además de escuchar heavy metal están viendo el canal MTV fumándose un cigarro y después se andan preguntando ¿por qué caigo en tentación? Ustedes piensan que va a haber victoria sentado viendo la televisión todo el tiempo y sobre todo las novelas. Tan solo una novela, por ejemplo, Los días de nuestras vidas, famosa en este país.
Erika tiene 90 años y se ve todavía como de 40. Y todo el mundo duerme con todo el mundo y matan a alguien y después ese alguien regresa de la tumba y reviven al personaje y se acuesta con otra persona. Y después el galán de galanes de ahí, personaje principal. Y situaciones que ni a su mismo marido le gustará saber que ven. Pero tenemos demasiada información de este mundo y no tenemos mucha información del espiritual. Y por lo mismo hay que encontrar esa espiritualidad vibrante y dinámica que representa la vida cristiana. Ustedes pueden estar viendo programas en los diversos medios que contengan sexo, violencia y profanidad, pero ustedes pueden consolarse a sí mismos y diciendo, pues estoy viendo nada más por entretenimiento. Yo ni siquiera pienso en esa situación. No se engañen a ustedes mismos. Todo lo que siembren, cosecharán. Si siembran basura, es basura. Y en ese proceso de nuestra tecnología visual y que se estimula a través de la vista, es sorprendente que no hay mucha gente que sea o que camine con Dios. Y ustedes, yo los exhortaría que empiecen a leer la palabra de Dios, pero no tomen partes de la Biblia nada más y lean por pedacitos y nada más viendo algún pedazo en particular, como por ejemplo cuando Judas se ahorca y nada más tomen pequeños pedazos que no tienen conexión ni son significantes. Ustedes no leen así y eso no es a lo que los estoy exhortando. Ustedes no leerían siquiera una novela, por ejemplo, de Grisham o una novela de misterio y nada más se queden en el pedazo donde suceden cosas horribles y nada más, o que matan a alguien. No, tenemos que leer, tenemos que saber leer y bien. No hay un sistema para entender y leer el Evangelio, pero sin embargo hay que encontrar un modo de hacerlo y leerla completa de principio a fin, entendiendo y no nada más tomando pedazos. Ahora, no estoy diciendo que no se pueda leer por temas, que eso sería con referencias cruzadas, que eso sería un estudio bíblico. Lo que estoy tratando de decir es que lean de principio a fin y entender la palabra de Dios, aplicarla en nuestras vidas y verán que encontrarán una vida cristiana muy emocionante y vibrante para que el enemigo no lo tengamos alejado y no esté junto a nosotros. El hombre joven vence a Satanás porque la palabra de Dios habita en él. La palabra de Dios está en nuestro hogar, en mi corazón, y amo la palabra de Dios. Y digo que eso me ha mantenido fuera del pecado, en el camino de Dios. Y si llego a pecar, pues existe el arrepentimiento y podemos cambiar. Ahora, Dios me ama porque Él me ha dado en años atrás una cachetada espiritual. Así que si ustedes han estado en todas esas etapas, estamos emocionados en esa etapa de júbilo, de ser niños en el camino de la cristiandad, que hemos vencido al diablo con la palabra de Dios y sacarlo y desterrarlo de nuestra vida al maligno. O estaremos en la etapa de padres que hemos estado en contacto profundo con Dios. Ahora que hemos crecido y hemos pasado todas estas vicisitudes, podemos crecer y decir, como dice en el verso 15, que no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y habla del mundo, no está hablando exactamente al decir no hablar del mundo,
no está hablando del mundo físico, está hablando de la palabra griega cosmos, que significa poner las cosas en un orden, de un modo ordenado, en tres diferentes modos. La usa y el mundo físico que ha creado Dios se revela en su trabajo, en todas las cosas. Que vemos a Dios que ama al mundo y significa la humanidad, el cosmos. Después de todo, el cosmos es una organización, es un algo creado por Dios. Por eso aquí significa cosmos, el mundo ordenado que es contra Dios, en contra de Dios. Son actitudes y acciones de un mundo que no le gustan a Dios. Él nos dice, si alguien ama el mundo, entonces el Padre no está en él. ¿Qué es lo que se menciona? La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, la soberbia en la vida. Estas son tres cosas que el enemigo va a usar para que caigamos en pecado. Todos nosotros somos susceptibles de cometer pecado o estar en tentación. Quisiéramos saber cómo el pecado actúa y cómo impedirlo y resistirlo. El pecado de la lujuria de la carne tiene deseos, nos produce deseos carnales, y el diablo nos pervierte esos deseos naturales en algo innatural, como nuestro deseo natural, en este caso nos los quiere poner para que sea innatural. Por ejemplo, no es natural el cigarro, el crack, la heroína o cualquier otro tipo de drogas que se fumen o se inhalen o de cualquier tipo. Eso es innatural. La lujuria es estar deseando algo que no es normal y que no es de Dios, pero es de el mundo que todos conocemos, el mundo físico. La lujuria es estar deseando algo que no es normal para Dios, pero sí para el mundo pecadores. Por ejemplo, ustedes tendrán el deseo natural de estar sedientos, pero si ustedes se toman una cerveza o una cerveza o más, desde luego que no es un deseo natural, ni positivo, ni bueno, ni de Dios. Pero si ustedes toman agua, eso es bueno para ustedes. Y a la vez, en la palabra de Dios. Tenemos búsquedas, por ejemplo, para apaciguar ciertos deseos. Por ejemplo, alabado sea Dios por la comida. Y a mí me gusta comer, pero, por ejemplo, eso se puede convertir en lujuria. Las estadísticas nos dicen que en América, en Estados Unidos, la obesidad ha tenido un crecimiento sorprendente. Algunas personas viven para la comida, es su droga. Se ha convertido en una droga, algo natural. A eso me refería. Hace tiempo fui a un retiro, años atrás, y todas las personas estaban confesando acerca de sus pecados y en especial algunos de los sexuales. Y había una persona con mucho sobrepeso y supo del retiro y estaba oyendo decir acerca de otros pecados, entre ellos los sexuales, y yo estaba enfrente a 250 personas y mi lucha era en contra de la comida. Y esta persona, con lágrimas en los ojos, también nos comentó su adicción a la comida. Así que el enemigo sabe que nos puede llevar a la drogadicción y que pueden ser con cosas que aparentemente no lo son, como en este caso la comida. La lujuria tocante a la lujuria de la carne, de los deseos sexuales. Nuestro Señor creó a Adán y Eva para que se multipliquen, para que se multiplicaran.
Y eso era bueno. Diseñó la sexualidad. Y eso es maravilloso si existe esa sexualidad entre un hombre, el esposo, y su esposa. Es algo maravilloso y es una bendición para ustedes. Pero si están ejerciendo ese don de la sexualidad fuera del matrimonio, entonces pueden caer en un pecado. Por ejemplo, o si lo hacen fuera del matrimonio o sin estar casados, experimentar ya sea con la novia o con el novio. Y hacerlo del matrimonio es una bendición y es algo maravilloso. Por ejemplo, ustedes han visto el fuego y el fuego en una chimenea. Ustedes ven al fuego y el fuego está ahí dentro de la chimenea y calienta la casa y ustedes pueden hasta guisar y es muy efectivo. Pero, ¿qué pasa si ese mismo fuego está en medio de su sala y se convierte destructivo? Esa es la diferencia entre las dos fronteras y los dos parámetros del fuego. El fuego es el mismo y es así como trabaja la función sexual. Si ustedes tienen un estilo de vida diferente, pues sería más conveniente que lo cambiara. Y les pregunto, ¿conocen a Jesús? ¿Quieren vivir en el modo que Él nos marcó? ¿O acaso quieren engañar a alguien o a ustedes mismos? Mucha gente se reprime de esos deseos físicos que no están bajo su control. Ustedes no tendrán esa inmoralidad sexual, pero hay otro tipo de personas que les gusta mirar. Y eso puede convertirse en un problema, viendo las cosas que pueden crear lujuria como la pornografía. Jesús nos dijo que si vemos a una mujer con lujuria, entonces es un pecado. Ustedes ven a diferentes personas jugar con cosas y tienen su pequeño video en un lugar secreto y experimentan cosas o ven o son objeto del materialismo. Y bueno, uno puede ser presa del materialismo y puede caer en otro tipo llamémosle de lujuria. Por ejemplo, ustedes tendrán un lugar, un techo donde vivir y si van a Albertsons y van y ven esos folletos donde se busca casa y empiezan a estar descontentos con la casa que ustedes quieren y ahora quieren una más grande y empiezan a querer lo que otros tienen. Entonces eso puede ser ojos de lujuria también. También lo puede ser la soberbia en la vida, creerse más que los demás. Satanás quiere que la lujuria esté en nuestras vidas y con algunos lo ha logrado. Con algunas gentes, pues han caído en ese tipo de situaciones. Entonces es cuando deben de luchar, deben de alejarse. Porque hay algunos otros que buscan en el internet y ponen en juego hasta su reputación. También no se crean más que los demás o no piensen que son más bellos o más inteligentes que otros. Nuestro Señor nos dice en Corintios que tenemos lo que tenemos es porque lo hemos recibido, significando, desde luego, que Dios nuestro Señor nos ha dado todo como un don. Así que ¿para qué ser soberbios o creerse más que los demás? Después de todo, es así como la soberbia y esa tentación hizo que Satanás pusiera en tentación a Eva y tomaran fruto de un árbol que no tenían que tomarlo. Ahí fue donde ustedes recordarán que la serpiente aparece y los hace caer en tentación. Y desde luego que ahí hubo la intervención de la lujuria que el diablo quiere que esté presente y nos haga caer. Y hizo caer a Adán y Eva. Y Billy Graham le decía a sus ministros, le decía a los ministros, ¿quieren saber qué es luchar?
Eso es lo que le dijo a los ministros. Les preguntó, ¿quieren saber qué es luchar? Y les dijo, es el oro, las mujeres y la gloria. Algunas personas pensaron posesiones y conseguir más gente, pero como el dinero, también ustedes descubrirán que en eso no hay gran alegría en la vida del cristiano, porque no podemos servir a Dios y al dinero. Nos dice en el verso 17, el apóstol Juan, que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que nos produce lujuria es mejor dejarlo ir, que pase, no caer en la tentación, como alguna persona que ha tenido 30 años de matrimonio y por 10 minutos de echar una cana al aire, pues dejó a su familia, puso atrás a su familia y destruyó lo que construyó en 30 años por 10 minutos. O alguien que se embriagó en una fiesta de una compañía y que nunca en 25 años había tenido un arresto por manejar en estado conveniente y ahora tiene que pasar todos los problemas que ello conlleva, legales y de todo tipo. Pero fue la emoción del momento y el diablo los hizo caer en ese garlito. Así que no piensen nada más en su matrimonio, piensen en los años por venir y piensen en todas las molestias que pueden acarrear como la policía, problemas legales, perder hijos y todo nada más por tener una gratificación inmediata en este momento. Así que nos dice que el mundo pasará con todo y su lujuria, pero quien tiene a Dios y su palabra y habita en él, estará seguro y salvo. Y ese es a largo plazo el plan de Dios. Porque Dios nuestro Señor quiere que crezcamos en este mundo y no caigamos en los pecados y no seamos como que cambiemos un momento de emoción por una vida que hemos construido. Hemos descubierto que la Biblia, y trabajando y orando, sabremos y conoceremos las Escrituras, las Sagradas Escrituras que podemos compartir y encontrar, y es una experiencia de toda la vida que se puede hacer. Así que comiencen a leerlas, a oírlas y aplicarlas. Algunas personas me dicen que tienen dificultad para entender la Biblia, entonces les digo, pues entonces escuchen el radio donde expliquen y haya mensajes de la Biblia. Hace poco hablé con una persona en la iglesia que decía que no había acudido a la iglesia en 6 meses y que según él, bueno, si yo hubiera estado 6 meses fuera de la iglesia, yo estaría siendo un desastre. Y me empezó a hablar de su vida cristiana y sus luchas y que no había ido en bastante tiempo, como ya dije, 6 meses. Y empezó a decir 1001 pretextos por los cuales no había ido a la iglesia y tenía dificultad para entender la Biblia. Y yo le pregunté, ¿has leído la Biblia? Y él dijo, pues, algunos versículos de la Biblia, pero un par de veces al mes. Y yo dije, ¿cómo vas a tener fuerza espiritual de ese modo? Estás comiendo para ser anoréxico. Y entonces, ¿cómo es posible que ni siquiera haya leído? Y bueno, le dije, entonces, pues, ¿por qué no oyes el radio en la estación 90.1? Puedes oír mensajes de la Biblia y canciones positivas. Si lo oyes por 2 horas, es como si hubieras ido a una iglesia y además tener esteroides porque la estás oyendo todo el día. Y entonces él comentó que no tenía radio. Y yo le dije, bueno, puedes comprar un radio por $5 o puedo
pedirle a alguien que te dé un radio, pero me dijo un sinnúmero de excusas y no podía crecer, no podía romper ese patrón de su vida y no podía ser transformado. Porque Dios es un Salvador y le da oportunidad a todo mundo, inclusive 24 horas al día. Entonces, pues yo les pregunto, si ustedes tienen tiempo para ver las noticias, entonces también tienen tiempo para buscar a Dios, para encontrarse con Dios. Y no hagan excusas porque ni las inventen, porque Benjamin Franklin dijo que un hombre que es experto en encontrar excusas ya no puede ser nada más. O sea, que quien inventa excusas se convierte en bueno para eso y malo para todo lo demás. Si hacen o se inventan excusas, ustedes pasarán muchos años y no podrán tener la victoria en el conocimiento de las Escrituras. Ustedes crecerán en las cosas de Dios y sabrán de las cosas de Dios, pero Dios no será una prioridad en su vida, y eso es lo que no queremos y sería lo más lamentable. Queremos una victoria, como dice la palabra griega Nike o Nike, y queremos una victoria sobre el diablo, porque eso es lo que quiere Dios que hagamos. Y reconocer las cosas que nos están trayendo a nuestra vida, malos deseos, lujuria y deseos no sanos o naturales. Puede ser un deseo muy grande el de mentir, el de engañar o el de robar, pero cualquiera que sea de ellos no son cosas ni de Dios ni de nuestro Señor. Así que más que hacer excusas en la vida, hagamos un alto, confesemos, dejemos de aparentar y hay que ser más espirituales de lo que realmente somos y no engañarnos a nosotros mismos. Hay que confesarlo, cambiar de capítulo, de hoja y acercarnos a Dios para que podamos crecer y seamos como Dios quiere que seamos. Oremos.